Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy me visita Antonio Trujillo García, que es policía, criminólogo y escritor. Colabora habitualmente en emisoras de radio y televisión y desde 2010 ha publicado 9 relatos cortos y 5 microrrelatos. Ha publicado artículos de opinión para Es Diario y para la publicación digital Tribuna Andaluza Plurales y Libres. En 2017 publica Asesinos, crímenes que estremecieron España. Y en 2019, Purgatorio, que es la novela de la que vamos a hablar en esta entrevista. Bienvenido, Antonio, a la Asociación Capernaum. Gracias, buenas tardes. Bueno, Purgatorio es una novela corta, yo la he leído en ebook y tiene 113 hojas, 113 páginas, pero al mismo tiempo es un libro muy duro, muy potente, que no deja indiferente a nadie, que te indigna, que no da tregua. Yo he estado pasado enfadada todo el libro porque la situación que estaba viviendo este hombre, en el que haces que te cuestiones muchas de las verdades oficiales que nos cuenta, que abre los ojos a la realidad de este país y a situaciones de las que no se quiere hablar, pero que están ocurriendo y a las que tenemos que afrontar y enfrentarnos a ellas. Tratas muchos temas para ser esa novela corta. Hablas de la ideología de género, de la amistad, del suicidio, de la policía, del divorcio, de los malos tratos, de los hijos, de la escritura, del amor, de las relaciones, de las drogas, del alcohol, de la vida en el barrio, de cómo hemos cambiado, del machismo, del feminismo y del lenguaje de inclusión. Entonces, para empezar, querría hablar de la situación que viven muchos hombres en España cuando se divorcian de sus mujeres. Entonces, ¿qué está ocurriendo y qué ocurre con estos hombres cuando deciden separarse de sus mujeres? Bien, pues lo que ocurre básicamente es que la legislación es muy diferente en relación a un hombre y a una mujer cuando se produce una separación o un divorcio, ¿no? Por supuesto no estamos hablando de malos tratos aún, luego hablaremos de eso. En el caso ya de malos tratos, cuando existen malos tratos, digamos que se rompe la baraja y entra en juego otro tipo de legislación, ¿no? Lo que ocurre en el tema de los divorcios es que, bueno, aunque si bien una separación o un divorcio es una experiencia muy negativa, con una carga importante y una experiencia dura y dolorosa, imaginemos además si a esa experiencia dura se le añaden pues el que una persona se quede sin su hogar, se quede sin una parte de su sueldo, se quede sin ver a sus hijos, etcétera, ¿no? Y eso básicamente es lo que está pasando. Vale, quiero dejar claro de que, ahora tú que sacaste el tema de los malos tratos y después hablaremos de ellos, que aquí vamos a informar de una realidad, porque si no nos quedaríamos con solo una parte de la ecuación y hay que mostrar las dos realidades que se viven. Yo conozco personas, hombres muy cercanos, que están viviendo esta situación que tú relatas en el libro y de la que estás hablando ahora mismo. Que una persona muy cercana, un hombre muy cercano a mí, hace un año que no puede ver a su hija pequeña, que ha perdido su casa, que vive en una habitación, ha tenido que irse de la ciudad e ir a vivir a un pueblo. Cuando fue acusado, tuvo que venir la policía a buscarlo a su puesto de trabajo, con lo que eso conlleva, siendo una persona inocente. Entonces, aquí no es estoy a favor de unos y de otros, es mostrar la realidad que ocurre en este país con los hombres y con las mujeres. Nada más. Que quede claro de ello. Hablas de un hombre que en muchas ocasiones una persona, por ejemplo, un hombre es condenado por un delito, asesinato, robo, el delito que sea, y puede recuperar su vida mucho antes que otro hombre cuyo único delito ha sido tener un hijo y separarse después de la madre de ese hijo. Que ocurre en muchas ocasiones como si ahora los hombres tuvierais que pagar los pecados que cometieron otros hombres en el pasado, ese machismo, ese patriarcado, y como que ahora los hombres actuales, sin tener el mismo comportamiento, tuvieran que pagarlo. Exacto. Y no solo eso, sino que además
Lo que ocurre realmente se contradice muchas veces con el discurso oficial que nos quieren dar desde algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora saliera a la calle y le dijera a cualquier mujer que es la encargada, tiene que ser la encargada en la familia de criar a sus hijos y su marido o su pareja él tiene que ser el encargado de su sostenimiento económico, claro, eso está hoy en día ya totalmente fuera de lugar, ¿no? Está como anticuado, ¿no? Sin embargo, cuando, no sé, cuando una pareja se separa, se está diciendo implícitamente que la mujer es la encargada de criar a sus hijos, porque la mayoría de las custodias se las llevan ellas, y que el hombre es el encargado del mantenimiento económico, porque es el que al final acaba pagando una manutención, incluso un piso en el que acaban viviendo pues, esa parte de la que era su familia con otra persona, ¿no? Entonces ya digo, es totalmente incongruente lo que se da, con lo que existe en la realidad con el mensaje que se nos quiere hacer llegar. Que eso es machismo puro y duro. Totalmente. Totalmente, porque es verdad, si tú se lo propones a cualquier mujer, te va a decir de todo. Y en cambio es lo que se está consintiendo ahora mismo. La cuestión es que a veces digamos, la avaricia es más potente que la dignidad y muchas veces pues se deja de lado, ¿no?, ese empoderamiento del que mucha gente hace gala con tal de vivir más cómodamente, ¿no? Porque, Exacto. bueno, en fin. Exactamente, sí. No, y en muchas ocasiones que las mujeres somos más machistas que los hombres. Es una realidad, yo lo digo. Además, mira, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y de tratar estos temas, y además siendo mujer, porque estoy de acuerdo con todo lo que estás contando en ese libro, y por eso estamos aquí tú y yo hoy, para sacar a la luz esto. Y sobre todo yo soy mujer, pero hay muchas cosas con las que no comulgo siendo mujer, porque si hay una injusticia, me da igual, yo no puedo cometer una injusticia por ser mujer sobre un hombre, porque entonces ¿en qué lugar quedarían los que hacen al revés? Entonces, para ser igual que ellos, yo no quiero ser igual que alguien Yo es que que creo que está no se haciendo al trata, revés. yo es que creo que no se trata de ser corporativista en este caso, Exacto. ¿no? Yo creo que se está dando un montón de casos muy, muy injustos y cualquier persona inteligente que no se sienta, bueno, es verdad que hay gente que lo interioriza y se siente muy afectada y tal, y un poco se le anula, parece, el raciocinio, ¿no? Pero cualquier persona inteligente es capaz de ver las injusticias que se están dando. Y lo que decías antes de que hay muchas mujeres que son más machistas que los hombres, se ha hablado mucho del patriarcado antiguo, ¿no? El cómo se criaban a los hijos, ¿no? Que a las niñas se las criaba para hacer las cosas de la casa y a los niños para trabajar y poco más y no hacer nada. Quienes criaban a esos niños y a esas niñas eran mujeres. Sí. Entonces, las que enseñaban ese tipo de comportamientos a mujeres y hombres eran mujeres. Sí. Entonces, quiero decir que por supuesto no es que sean las culpables, sino que el sistema era el que había y era un sistema sostenido por todos, no solo por los hombres, sino que era el sistema que había que, bueno, podía ser más bueno o menos bueno, pero bueno, era el que había. También antes, por ejemplo, pues el servicio militar solo estaba para los hombres, que de esto hay cosas de las que no conviene hablar. Los que iban a la guerra eran los hombres, que son eran los que morían, los que hacían los trabajos más penosos y bueno, incluso hoy en día el porcentaje de los hombres, por ejemplo, que mueren en accidentes laborales es abrumador, ¿no? Con respecto a mujeres. Quiero decir, con esto tampoco quiero decir nada, sino que era el sistema que teníamos y bueno, si tiene que ir evolucionando con los tiempos, pues que evolucione. Pero no tiene por qué buscarse un culpable necesariamente. Y por supuesto, no tenemos por qué hacer pagar a nadie todo lo que pasó ahí y por supuesto mucho menos si son personas que están pagando actualmente que no tuvieron nada que ver con aquello, ¿no? Y revisar, es que ahora hay la manía en todos los ámbitos de la sociedad de revisar la historia con los ojos del siglo XXI y del año XXI. Y es imposible, porque estaríamos penando todas las cosas que se hicieron. Y vamos a ver, eres responsable de lo que tú hagas ahora mismo, al día que estamos en 2021.
pero tú no puedes ser responsable de lo que se hacía en el año 1000. Y además, si, por ejemplo, eso que estás contando tú, yo no lo veo bien, no lo puedo repetir ahora siendo mujer y haciéndole lo mismo a un hombre. Porque si yo considero que los hombres lo hacían mal antes con las mujeres, yo siendo mujer no puedo hacer lo mismo ahora con un hombre. Porque a ver, ¿qué hemos ganado? Nada, comportarnos la misma historia. No funciona. Ahí está la falta de congruencia, ¿no? Exacto, ¿qué es esa? Es esa. Tras la separación, el 85% de las custodias son atribuidas a la madre. ¿Por qué crees tú que ocurre esto? ¿Y por qué no se dan más custodias compartidas? Pues por lo que hemos dicho antes, que sigue habiendo una especie de machismo institucional. Lo que pasa es que cuando ese machismo nos beneficia, pues ya no queremos luchar contra ese machismo. Ya digo, se está diciendo implícitamente que las mujeres son las encargadas de criar a los niños. Eso es totalmente machista. Sí. En fin, luego es que todavía tenemos muy arraigado eso de que los niños tienen que estar con sus madres, ¿no? Hay gente también que dice que un poco por el instinto maternal, luego que los niños están más seguros cuando se ha demostrado, bueno, que hay, en el caso de violencia contra menores, las estadísticas se igualan e incluso en muchos casos se dan la vuelta, ¿no? Muchas veces son las madres las que cometen más agresiones contra los niños. Entonces, tanto desde el punto de vista estadístico como desde el punto de vista del mensaje actual que se nos quiere dar, pues no hay congruencia, lo que hablábamos antes, ¿no? No se sostiene el que siga habiendo esa disparidad entre los porcentajes. Más aún cuando el propio Tribunal Supremo ya ha dicho por activa y por pasiva que la custodia compartida debe ser algo que no sea excepcional, sino que sea lo deseable y que se ha demostrado además que es lo mejor para los niños, que en este caso se supone que deben ser los más protegidos, ¿no? Exacto. Yo además, a ver, viendo un padre y una madre normales, el niño necesita a los dos progenitores. Y muchas veces se utiliza como arma arrojadiza y no se está pensando para nada en ese niño, porque vamos a ver, una pareja que no funciona, que has dejado de quererte, que han ocurrido cosas, vale, puedes romper esa pareja, pero ese niño es su padre y es su madre. Pues Es un hecho, dejas de quererte, hagas lo que hagas, ese niño es su padre y su madre, no hay más. Pues es que además está más que demostrado por psicólogos infantiles que es lo mejor para el niño, ¿no? Claro. Hasta hace poco, si no me equivoco, solo había 2 comunidades autónomas en España que aplicaban de forma más genérica la custodia compartida, que eran Cataluña, creo que era Aragón también. Esto, aunque por suerte poco a poco va cambiando. Y al aplicarlas o al modificar sus leyes para aplicarlas en mayor medida, pues se basaron en eso, en informes y en opiniones de expertos en la materia, que eran psicólogos infantiles, que decían que efectivamente lo mejor para los niños en caso de separación es que pasen el mismo tiempo con su padre que con su madre. Exacto, exacto. Pues ahora vamos a pasar a otro tema que es la violencia en el hogar. Desde 2006 no se publican en España datos sobre hombres que son víctimas de violencia. Y en ese año, casi 23.000 hombres denunciaron malos tratos por sus mujeres, cometidos por sus mujeres. 37 de ellos fueron asesinados. En 2005 fue peor, porque 24.000 hombres denunciaron violencia doméstica y 56 fueron asesinados. Esto sin incluir a Cataluña, al País Vasco ni a Navarra. Estas cifras evidentemente son menores, porque mucha gente dirá, bueno, es que hay más mujeres maltratadas y hay más mujeres asesinadas. Pero lo que yo quiero decir con estas cifras que comentas tú en el libro es que estos no son datos anecdóticos como nos quieren decir en los medios.
Las estadísticas en España dicen que ninguna mujer mató a un hombre en los últimos 11 años. Entonces, ¿por qué nunca se habla de los hombres que mueren a manos de sus mujeres? ¿Y por qué se ocultan las cifras de manera deliberada por el gobierno? Bien, se da la circunstancia que tenemos una ley integral de violencia de género, aprobada desde el año 2004, que aunque si bien es constitucional, es un poco sospechosa de no serlo. Es decir, constitucional es toda aquella ley que el Tribunal Constitucional diga que lo es. Sí. Pero en este caso, además de que se aprobó su constitucionalidad por un estrecho margen de votos, incluso hace poco Alfonso Guerra salió explicando que un conocido suyo, que era miembro del Tribunal Constitucional de aquella época, dijo que habían sufrido muchas presiones para dejar pasar esa ley por este filtro, ¿no? ¿Por qué digo que es sospechosa de ser anticonstitucional? Porque es la única ley del ordenamiento jurídico español, por lo menos que yo sepa, creo que no me estoy equivocando, que diferencie al aplicar una pena cuando la acción la lleva a cabo un hombre y cuando la lleva a cabo una mujer. Es decir, en el tema, en la violencia en una pareja, se puede dar las circunstancias de que una pareja esté discutiendo y uno de ellos esté cometiendo un delito y otro no. Es decir, las injurias y amenazas leves cuando se producen de un hombre hacia una mujer son delitos, pero cuando se producen en sentido contrario no son delitos. Entonces, ¿por qué el Tribunal Constitucional y la sociedad en general ha aceptado esto? Porque para esto necesitaban crear una alarma social. Es decir, todo lo que rodeaba a esta ley, la información que llegaba a los ciudadanos y demás, pues nos decía que morían muchísimas mujeres a manos de sus parejas hombres y no morían absolutamente ningún hombre. Pero claro, las estadísticas contradecían este hecho. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que comentabas antes, ¿no? Que hasta el año 2006, pues todos los años se publicaba en el anuario estadístico del Ministerio del Interior los datos de hombres y mujeres muertas, y que habían sufrido violencia en el ámbito doméstico. Y es cierto, como dices, que eran menos hombres, pero en ningún caso es una cifra anecdótica o inexistente como nos vendían los medios de comunicación. El problema, ¿cuál es? Que un telediario o cualquier periódico o cualquier medio, para dar datos sobre esto, pues se tiene que ir a la estadística oficial. La estadística oficial, como dice, pues dice que desde el 2006 no muere ningún hombre, a menos de una mujer. Y esto pues le convenía al gobierno de por aquel entonces para aprobar la ley. Se pusieron a raíz de su aprobación muchos recursos de inconstitucionalidad, pero ya digo, el tribunal la aprobó por ese estrecho margen. Según esta ley de violencia de género, tiene que darse violencia de un hombre hacia una mujer por el hecho de ser mujer. No se va a contemplar la violencia, como ha ocurrido recientemente, de una mujer hacia su pareja mujer, ni de un hombre hacia su pareja hombre, ni de una mujer hacia su pareja hombre. Entonces, a mí la primera cosa que me rechina mucho es violencia de género, porque género es femenino y masculino. Y es más, si una mujer tiene pareja mujer, deja de ser mujer con esta ley, ya no tiene ese género, porque ya no se contempla. Tiene que ser agredida una mujer heterosexual por un hombre. La primera pregunta que me hago es, ¿esto no es discriminatorio? Y la segunda pregunta que me hago es, ¿no es machista y agresión patriarcal una ley que dice que la casa, lo que decías tú antes, los niños recibir la manutención solo por el hecho de ser una mujer hetero? Porque si eres una mujer lesbiana, aquí ya no entras en estas cosas. Y además lo que decías tú también de la inconstitucionalidad de esta ley, porque la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Pues sí.
Se le quiso llamar a la violencia del hombre hacia la mujer violencia de género para aplicar medidas diferentes de protección. Es decir, se quiso proteger más a las mujeres agredidas, pero claro, en este caso, como dices, se está dejando desprotegidas a las mujeres que son agredidas, por ejemplo, en el contexto de una relación homosexual. Entonces, el primer fallo, digamos, de esta ley es lo que comentabas al principio también, que es que descansa sobre la piedra angular esta que dice que los hombres agreden a las mujeres por el mero hecho de serlo, ¿no? Claro, es que eso me parece una barbaridad tan grande, además rayana en la estupidez, ¿no? Porque la violencia de hombre hacia la mujer, como de mujer hacia hombre, como cualquier tipo de delito, las razones son siempre multifactoriales. ¿Qué quiero decir? Que si simplificamos todo hasta el punto de decir que los hombres es que agreden a las mujeres porque son mujeres, sí, bueno, eso quizá alimenta el conflicto de que desde muchos sectores se busca, pero estamos dejando de lado la verdadera, o sea, el solucionar el problema real, ¿no? Y para solucionar el problema real, antes tenemos que averiguar las causas por las que se produce la violencia en una pareja. Pero no solo de hombre sobre la mujer, sino que, como decíamos, de mujer hacia hombre, de mujer hacia mujer, de hombre hacia hombre, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos ítems pues tendrá quizás factores distintos y en el caso de hombre hacia la mujer, pues ya digo, habrá que estudiar el por qué se produce. Yo estoy seguro de que uno de los factores muy importantes por lo que se sigue produciendo, precisamente es lo que hablábamos al principio, de ese desigual trato legal que se da a un hombre y a una mujer cuando se separan, por ejemplo. Claro que no es el único, ¿no? Hay, por supuesto, muchos más. Pero, por ejemplo, es que sobre esto la verdad que yo he buscado mucho por internet, hay muy pocos estudios y es porque es que no conviene, ¿no? al relato que de las instituciones se quiere dar, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Cumbria, que es del Reino Unido, que concluyó que en el seno de una pareja las mujeres recurren a la violencia tanto o incluso en algunas franjas de edad más que los hombres. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las agresiones que se producen en una pareja son en un contexto bidireccional. Lo que pasa es que al final, sí, claro, siempre aflora más una parte, o quizá cuando se llega a un extremo es más grave la violencia que es capaz de ejercer un hombre sobre una mujer, etcétera, ¿no? Pero es que yo creo que aquí, ojalá me equivoque, pero aquí no vamos a ver nunca un estudio de esas características. No, porque no conviene. Exacto. Como de otras causas. Aquí Claro. voy a contar yo mi experiencia personal. Yo hay dos países que conozco bien, uno es Ghana y otro es Noruega. Y yo me acuerdo con este tema de la igualdad de hombres y mujeres, cuando yo fui a Ghana, me llamó mucho la atención porque aquí siempre estamos con esto es cosa de mujeres, esto es cosa de hombres, esto tiene que hacerlo este otro. Y cuando yo llego allá, me acuerdo que, además, fui allá porque yo estuve casada con un hombre de Ghana, entonces conozco el país. Allí te encontrabas que a lo mejor ibas a un comercio, a una tienda, y la mujer estaba sentada leyendo, viendo el móvil o viendo la novela o lo que fuera, y él estaba limpiando y con el mocho o barriendo la tienda. Y después en casa también, como viven varios juntos, cada uno tiene asignada una tarea, seas hombre o mujer. A lo mejor eres hombre y te toca lavar la ropa, y eres una mujer y cocinas y la otra hace otra cosa. Y nadie está con esto de que yo soy hombre, es que yo estoy haciendo más, es que estas cosas que nos pasan aquí. Y estamos hablando del supuesto tercer mundo. Cuando yo fui a visitar Noruega, visité una de las asociaciones de la trata, que la entrevisté en enero, a Mildred, y me llamaba la atención porque Noruega es uno de los países que hay más igualdad en el mundo, entre hombres y mujeres.
Es más, hubo un debate porque la lengua noruega, los sustantivos son casi todos masculinos en vez de femeninos. Y se propuso a la población si tenían que cambiar y hacer neutros, como ocurrió en Suecia, que sí que lo cambiaron, y ellos dijeron que no, porque la igualdad no estaba en la lengua, sino en el uso que se le daba. Entonces, que ellos funcionaban así. Entonces, me encontré con la sorpresa de que es uno de los países que más violencia sexual tiene y violencia de la mal llamada violencia de género. Y yo le preguntaba por qué. Y entonces, ahora leyendo tu libro y preparando la entrevista, me he dado cuenta de que es mentira lo que dice nuestra ley de violencia de género, de que violencia de género es de la mujer cometida por un hombre por el hecho de ser mujer. Porque si no, una pareja mujer que tiene a su novia mujer no se pegarían nunca. Y un hombre homosexual nunca maltrataría a su pareja. Solo maltratarían a su pareja los hombres heteros hacia las mujeres. Y esto no ocurre así. Hay violencia de unos a los otros. Y después otra cosa que me llamó la atención, que lo busqué, te pone los derechos de las víctimas de violencia de género en Noruega. Te explica que violencia de género está dirigida a personas, lo cual me llamó mucho la atención, porque es verdad, somos personas. Aquí estamos siempre diferenciando que si hombres, que si mujeres, y ahora encima tenemos esa cosa extraña de terminar en todas las palabras que digamos. Y te dicen que son mujeres, hombres y niños que sufren o han sufrido violencia y maltrato por otra persona. Y es más, ellos tienen casas de acogida para mujeres maltratadas por hombres o por mujeres y casas de acogida para hombres que sufren malos tratos por parte de su pareja femenina o masculina. Esto para mí es tratar el problema porque somos personas. La nuestra no está tratando un problema, está intentando, por un lado, paliar un problema, pero poniéndolo por otro lado. Bueno, yo es que en este caso creo que incluso lo de paliar el problema es que no lo... Y ni se está paliando ninguno. No están intentándolo. Lo que pasa que, por desgracia, cada vez nuestros dirigentes políticos son, por lo menos en mi opinión, de menos nivel y solo hacen aquello que les produzca un rédito político, ¿no? Yo en lo que contabas de Noruega, la verdad que lo envidio, sobre todo, hombre, por supuesto, sobre todo por hacer una ley igualitaria, ¿no? Pero es que lo del lenguaje es que estamos llegando ya a un punto que es que igual rozando lo absurdo, ¿no? Estamos ahora, además que quienes están intentando cambiar el lenguaje no tienen nada que ver con el lenguaje, es decir, no es un experto que haya venido haya dicho, bueno, pues vamos a cambiar esto y vamos a hacerlo bien, ¿no? Sino que cada uno hace la guerra por su cuenta y tenemos una ministra que sale en televisión y en mítines pues haciendo cabriolas absurdas con el lenguaje. En fin. Y ahora además cogemos todas las palabras masculinas, las convertimos en femeninas, pero al contrario no. Por ejemplo, voy a decir una cosa que no va a gustar nada tampoco, pero la voy a decir porque la digo siempre. El masculino es inclusivo, porque incluye al femenino y al masculino. El femenino es exclusivo, solo atañe a las mujeres, no están incluidos los hombres. Eso en la lengua española, que es muy rica, y hablamos tantos millones de personas. Y estoy hablando de lenguaje, no estoy hablando de nada más. Sobre todo, por ejemplo, las reglas lingüísticas del castellano es que lo dicen así, ¿no? Tal y como lo estás diciendo. Además, ya digo, no tenemos problema incluso en las parejas de animales, pues ahora todo lo que son masculinos lo convertimos en femenino para referirnos al género femenino animal, pero nunca vamos a ver un masculino en las hienas o las jirafas o las mariposas, ¿no? Eso siempre van a ser masculinos, nunca lo vamos a convertir en femenino. O sea, al revés, siempre va a ser femenino y nunca lo vamos a convertir en masculino. Ojalá que no, porque quedaría Ojalá fatal. que no. Pero además se da la circunstancia de que hay palabras que no tienen género, pero además y que si lo tuvieran sería femenino. Por ejemplo,
la palabra concejal, ¿no? Concejal no es ni masculino ni femenino, es el concejal o la concejal. Pero sin embargo, para referirnos a una mujer concejal, decimos concejala. Sí. Que ya es redundar en el absurdo, ¿no? Y por Mm. ejemplo, la palabra juez, por ejemplo, tampoco tiene género, pero ahora es una jueza. Es decir, la discriminación es que no está ahí. Lo que pasa es que, Exacto. ya digo, por parte de algunos sectores de la política, pues se intenta siempre echar gasolina al fuego para que esa hoguera nunca se apague y siempre haya un conflicto, ¿no?, social. Exacto. De que nos odiemos los unos a los otros. Exacto. Hay mujeres que se quedan embarazadas y no pueden, y las echan del trabajo, por ejemplo, ¿no? O no les renuevan el contrato. Oye, Mm. pues ahí es donde hay que incidir, por ejemplo, Sí, y eso sí es discriminación, ¿no? Luego exacto. también fíjate que se nos ha dicho muchas veces eso de la brecha salarial, ¿no? Que siempre estamos también con lo mismo y no es otra cosa que, pues Mm. eso, seguir alimentando el fuego, que no sé si todo el mundo sabe cómo se calcula lo de la brecha salarial, pero está totalmente sesgado para que creamos también que está mal. Ujú. Es decir, con los sindicatos que hay hoy en día y las leyes laborales, es imposible, o por lo menos muy difícil, que en el seno de una misma empresa se dé la circunstancia que por el hecho de ser hombre y mujer cobren distinto. Lo que pasa es que se explica de manera distinta a cómo se debería explicar. No sé si me estoy metiendo a lo mejor en un bloque que querías No, no, abordar. no, no, porque da igual el bloque, nos saltamos los bloques y lo vamos hablando mezclado. No, hablando de esto, yo voy a ser clara. En ninguna empresa que he trabajado, yo he cobrado menos por ser mujer. Pero es que además no es real. Es que las cifras que se dan de sueldos entre hombres y mujeres no es que estén mal, no es que sean inventadas, sino que se explica mal. La brecha en una empresa se coge para calcular esa cifra el grueso de las mujeres y los hombres. Entonces se suman todos los sueldos y se hace una media aritmética de esos sueldos. Entonces sale que el sueldo de los hombres es una media de tanto y el de las mujeres es una media de tanto. Pero claro, ahí no se están teniendo en cuenta muchas cosas, como por ejemplo la antigüedad y el tipo de puesto, ¿no? Mm. Evidentemente la brecha salarial lo que indica es que la mujer se ha incorporado más tarde al mercado laboral. Eso es evidente. Pero otra cosa distinta es que en una empresa se le pague más a un hombre por ser un hombre y hacer el mismo trabajo. Es que entonces todos los empresarios contratarían a mujeres, ¿no? Los Eso empresarios digo no son. yo, sí, sí. Si tienen que contratar a una persona que haga el mismo trabajo pagándole menos, oye, pues yo solo contrataría mujeres. Mujeres, porque ¿para qué vas a pagar más? Bueno, aparte de De, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, las horas que tú trabajas. claro, de hecho, en el programa del objetivo, que yo creo que es poco dudoso de ser machista o fascista o lo que sea, explicaron una vez esto y hicieron la prueba tomando como ejemplo una empresa en la que tradicionalmente trabajaban más mujeres que hombres. Y la brecha salarial salía justo al revés. Como Claro. había mujeres que llevaban más tiempo trabajando en esa empresa, la media del sueldo salía mayor para las mujeres que para los hombres. Y por último, una cosa que quería comentar importante, en relación un poco con lo que hablábamos antes de las leyes igualitarias que había en Noruega, son leyes contra maltrato de hombres, mujeres, niños, etc. Ujú. ¿no? Aquí en España se da una circunstancia en relación también a la ley que tenemos, y es que cuando un hombre mata a una mujer, los hijos de esa pareja quedan protegidos por la ley y se les considera víctimas también de esa violencia de género, ¿no? Sí, Pero cuando sucede al revés, no. Si una mujer mata a un hombre y tiene hijos que quedan huérfanos, esos niños quedan totalmente desprotegidos. Es decir, no solo estamos dejando desprotegidos a los hombres en este caso, ¿no?
sino que también a los niños, que se supone que siempre se le llena la boca a todo el mundo hablando de la protección a la infancia, que tiene que ser lo más importante y tal, pues en el caso este parece que tampoco importan demasiado. Ujú. ¿Ves? Pues eso no lo sabía. Ahora que te lo estoy escuchando, la primera vez que es bueno saberlo porque no lo sabía. Pero mira, que quede claro de una cosa, porque siempre se piensa de los países nórdicos que es la perfección absoluta, eso es mentira también, porque fíjate, la cantidad de malos tratos que tienen es evidente, pero actúan frente al problema que tienen. No esconden parte de un problema, te dicen, bueno, pues mira, hay hombres maltratados, hay niños maltratados, hay mujeres maltratadas. Somos uno de los países que más ocurre y sobre todo violencia sexual. Pero ¿qué hacemos con eso? No se tapa. ¿Qué es lo que estamos aquí diciendo que ocurre aquí? En todos los países hay ocurren este tipo de cosas. No creo que haya un país del mundo que no tenga este tipo de violencia, por desgracia. Pero hay que ver cómo uno ataca el problema y se enfrenta a él. Y uno no se soluciona metiendo bajo la alfombra pues a una parte de la sociedad, como antes estuvo la otra mitad. Claro. Ahora, bueno, el derecho penal contempla que las víctimas que son, bueno, las víctimas de un delito reciban indemnizaciones para resarcirlas del mal que han sufrido. Pero la Ley Integral de Violencia de Género ha establecido ayudas solo por el hecho de interponer, por ejemplo, una denuncia contra un hombre, una mujer que denuncia a un hombre. Al mismo tiempo, España es uno de los países del mundo que invierte más en la lucha contra la violencia de género. Lo curioso es que las mujeres maltratadas reciben solo el 3% de estas ayudas. ¿A dónde va el dinero? El resto me refiero, porque estamos hablando del 97% que dónde está. Muy bien, sobre esto hay un conglomerado y muchísima gente que vive de esto. Evidentemente, en el caso este de la violencia de género, pues hay trabajadores sociales, hay abogados que viven de esto y pues bueno, hay que pagar locales, hay que pagar publicidad. España, si no me equivoco, o por lo menos la última vez que lo miré así era, es el cuarto país del mundo en el que hay menos violencia de género. O sea, no se justifica para nada el que se invierta tanto dinero. Eso, oye, que no digo que no haya que invertir, por supuesto, ¿no? Pero no justifica para nada la cantidad de dinero que se destina a eso. Y en cuanto a las denuncias, pues sí, como dice, hay una serie de ayudas, sueldos y demás, pues por el hecho de poner una denuncia, que por desgracia, en muchas ocasiones, pues no es cierta. Eso del 0,000 no sé cuánto de denuncias falsas que dicen que existe, eso es totalmente mentira. Le pasa un poco como con lo de la brecha de género, ¿no? Que no es que sea una cifra falsa, pero es una cifra que se da de manera totalmente sesgada para que creamos otra cosa, ¿no? ¿El problema cuál es? El problema es que debido a estas ayudas que se conceden de manera automática, pues poner una denuncia, aun en el caso de que no haya sufrido ese tipo de violencia, pues tiene sentido. Por ejemplo, ahí se ponen muchas denuncias falsas en el ámbito de los delitos patrimoniales. ¿Por qué? Porque la gente quiere cobrar el seguro. Si la gente si eso no tuviera sentido, pues no existirían denuncias falsas en el ámbito de los delitos patrimoniales. Perdón, bueno, lo que realmente se llama simulación de delito, ¿no? Entonces, mientras que haya motivo para poner esas denuncias, pues seguirán habiendo, y no solo por el hecho de que el Estado conceda ayudas, sino que, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, en el caso de las separaciones, cuando en muchas ocasiones, cuando el resultado del juicio o de esa separación no sea el esperado, pues lo que decía al principio, ¿no? Que la baraja se rompe cuando se produce o cuando hay de por medio una denuncia por violencia de género,
y automáticamente todo pasa del lado de la mujer. Porque claro, quien se queda con el disfrute de la vivienda, con una manutención y tal, es porque siempre tiene la custodia del niño. Y la ley también dice que cuando existe una denuncia por violencia de género, al hombre en este caso nunca se le puede dar ni la custodia ni la custodia compartida. Siempre pasa del lado de la mujer. Entonces eso va acompañado pues, de la vivienda y de una manutención, de una pensión de alimentos para el niño. No, y además que muchas veces es detenido sin que se pueda probar absolutamente nada, y muchas veces es detenido sabiendo que no ha cometido ese delito, y después que se le quita, no puede ejercer ni la custodia, lo que estás diciendo tú, pero hasta que tenga una condena. Y entonces hasta que sea eso, es lo que pasa con el conocido que tengo yo, que lleva un año sin poder ver a su hija cuando no había malos tratos. Pero es que es casi el único delito en el que se ha invertido la carga de la prueba, ¿no? Ahora, en cualquier delito, pues la parte denunciante o la policía o el Estado está obligado a demostrar la culpabilidad de la persona denunciada o del reo, y en este caso es justo al revés. Lo bueno, entre comillas, digamos, que aunque no se ha modificado la ley, aún habiéndose visto que es tan injusta, en los juzgados parece que está cambiando un poco la cosa. En los juzgados la inmensa mayoría de denuncias por violencia de género están siendo sobreseídas, muchas, y también me atrevería a decir que la forma en la que mucha gente se aprovecha de la ley está perjudicando a las verdaderas mujeres maltratadas. Exactamente. Porque llega un momento que, claro, en los juzgados llega tanta paja, digamos, que quien llega realmente con una necesidad de ser protegida en el juzgado muchas veces no recibe la ayuda o la protección que debería, porque se están destinando demasiados medios a gente que no los necesita. Exactamente. Y hay mujeres verdaderas víctimas que no pueden acceder a ello. Es cierto, así es. Bueno, tú contabas en tu libro que en España aproximadamente el 70% de las denuncias por violencia de género eran archivadas, que el 30% restante, que son enjuiciadas, solo el 60% acaban en condena, lo que supone que menos de un 20% de los hombres denunciados son condenados. Hablando de esto, que para decir las cifras de lo que tú explicas en el libro. Y bueno, contar también, que tú y yo lo estábamos hablando ayer, que aparte de que haya asociaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia, también hay asociaciones, aquí en Valencia las hay, que trabajan con hombres maltratadores para rehabilitarlos. Y en muchas, no se consigue siempre, pero en muchas ocasiones sí. Que yo te contaba ayer que he ido a jornadas en donde han hablado mujeres que estaban en estas asociaciones, y lo que se les ha dicho de todo, porque como que se ve mal, y yo lo veo una medida estupenda, porque un hombre que maltrata a su mujer, si va a tener otra mujer después de esa y no es rehabilitado, va a seguir cometiendo ese delito continuamente. Entonces digo yo que será mejor que tengamos una sociedad sana, en el caso que se pueda conseguir, me imagino, digo yo, no sé, porque a estas alturas. Otro tema del que hablas es del feminismo, pero no del feminismo, sino del feminismo radical que vivimos ahora, que para mí está lejos totalmente del feminismo, por lo menos del feminismo que yo conozco y que conocemos muchas mujeres y que proclamamos muchas mujeres, está alejado totalmente, que es un poco como el odio al hombre y a todo lo que representa, y como eliminar al hombre de la vida. Por ejemplo, ya hemos hablado de las brechas salariales, y voy a también tocar un tema que crea ampollas, pero que, por ejemplo, yo como mujer no me gusta que nos den cargos que no hemos conseguido solo por el hecho de ser mujer. Quiero decir, creo que una mujer es válida totalmente para llegar a donde quiera, igual que un hombre.
con el esfuerzo, puede llevarte más o menos tiempo, pero puedes llegar, si tú quieres llegar. A mí me parece un machismo exacerbado que una mujer se le tenga que dar un puesto como pobrecita, mira, eres una niña pequeña que tenemos que ayudarte porque por ti sola no vales. A mí eso es patriarcado puro y duro, lo siento mucho decirlo, no, no lo siento nada, si no, no lo diría. Pero la verdad es tratarnos como niñas pequeñas que no podemos llegar ahí si no nos lo dan y no nos lo regalan. Y además quienes alientan eso son aquellas personas a las que más se les llena la boca hablando de feminismo, ¿no? Exacto. Como dicen, las cuotas es que, no sé, no recuerdo mal, no sé si era un ayuntamiento de la Comunidad Valenciana que sacó unas bases de una oferta de empleo público en la que daba puntos a los aspirantes por ser mujer. Y además daba los mismos puntos, que creo que era un punto, daba los mismos puntos si eras mujer que si eras, por ejemplo, un disminuido psíquico. O sea, es que eso me pareció Tremendo. sí, que venía tan a colación de esto que está pasando que digo, bueno, pero si es que estas personas que se supone que son las que más enarbolan la bandera de la igualdad, ¿cómo están haciendo esto? Ya digo, están tratando a las mujeres como seres inferiores. Sí. Además, yo considero en este caso que echa la ley, echa la trampa. Porque si esa mujer que ocupa ese puesto, que se le ha dado por ser mujer, no vale para ese puesto, se va a decir que las mujeres no valemos para estar en ese puesto. Y va a dar argumentos a los que dicen, ¿ves cómo las mujeres ahí no pueden estar, que no valen? Y entonces refuerza todavía más todo lo contrario. Y no solo eso, sino que además, si te acuerdas, hace poco nuestra ministra de Igualdad pues quería, o no sé si era de Educación, bueno, querían incentivar a las mujeres en las matrículas universitarias para que estudiaran más carreras de ingeniería, porque decían que había Sí. poco porcentaje de mujeres en ingeniería y demasiado en otras carreras asistenciales. O sea, es que ya no solo que estén tratando a las mujeres como si fueran inferiores, sino que además de alguna manera las quieren tutelar, ¿no? Están Sí, como que no podemos elegir si queremos ser no valemos saber si queremos ser ingenieras, profesoras, maestras o fontaneras. Exacto. Tienen que ejemplo, decirnos la ministra. Hace ya muchos años que en las oposiciones a la judicatura salen mayoría de mujeres, Sí. más mujeres que hombres, y a nadie creo que se le ocurriría decir que hay que incentivar ahora a los hombres para que estudien Derecho porque están saliendo más mujeres jueces que hombres. O sea, es que al final lo que se trata es de la libertad de cada uno. Y hay más mujeres médicos, por ejemplo, también el otro día se jubiló mi médico y me lo decía, posiblemente te toque una mujer porque ahora hay más mujeres médicos que hombres. Entonces ahora también tendrán que promocionar que los hombres estudien más medicina. Es que ves, eso es tratarnos, quiero decir, antes el patriarcado nos trataba como niñas pequeñas, en el siglos anteriores como que no sabíamos, no podíamos y tenían que decirnos lo que teníamos que hacer. Ahora también nos lo quieren decir, pero ahora nos lo dicen mujeres y nos lo creemos más como nos lo dicen mujeres, pues yo por ahí no, pues yo no comulgo con eso, me lo diga un hombre o una mujer, uno tiene que ser libre para decidir lo que quiere ser y con esfuerzo puedes llegar. Y se ha demostrado. Antes no había mujeres policías, no había mujeres en el ejército, no había mujeres guardias civiles, no había mujeres conduciendo un autobús, ahora hay mujeres en todos los ámbitos. Pero es que además se les quiere imponer esas cuotas ya no solo en la vida pública, ¿no? Porque bueno, aunque no lo entienda, pero no es lo mismo decir, pues mira, yo dirijo un ayuntamiento y yo quiero que en el número de funcionarios de este ayuntamiento haya paridad entre hombres y mujeres, ¿no? Bueno, es jugar un poco con el dinero público y con las leyes y me parece mal, ¿no? Pero me parece más grave todavía que se pretenda imponer esto a las empresas privadas. Sí. Es decir, los órganos directivos de las empresas privadas pretenden que haya paridad
forzosa entre hombres y mujeres. O sea, imagínate que montas una empresa que arriesgas tu capital, que arriesgas todo, que además lo avalas con tu casa, ¿no? Todo, ¿no? La vida de tu familia, y que venga un señor o una señora a imponerte a la gente que tú tienes que contratar. Imagínate, si una mujer monta una empresa y quiere tener a todos sus directivos o su órgano de confianza que sean mujeres, la van a obligar a que tenga que contratar a la mitad de hombres, que es una barbaridad. Bueno, a En mí me fin, lo criticaron en la... Mira, pues ahora que hablas del tema, a mí me lo criticaron cuando hicimos la... Somos 3 mujeres en la asociación. ¿Por qué no tenía hombres? Y después, cuando quisimos hacer unas jornadas que todo eran hombres, porque yo no metía mujeres, que eran todos conocidos, amigos, es lo mismo que si a mí me dices, ¿por qué traes a Antonio y no traes a Antonia a hablar de este tema? Bueno, porque yo creo que la capacidad de decidir si quiero que venga Antonio o Antonia para hablar del tema. Es que a mí me da igual que tú fueras un hombre, ahora que eres un hombre hablando de este tema, o venir una mujer. Yo veo personas, no estoy viendo sexos todo el tiempo, o por ejemplo, es que haces más entrevistas a hombres, o es que, pero es que vamos a ver, yo tengo conocidos o amigos, oye, me gusta del tema que está hablando, ¿yo por qué tengo que buscar o traer a alguien que a mí no me gusta para hablar del tema del que estoy hablando yo y decidiendo yo? Pues sí, eso a mí me ha pasado, ¿eh? Tanto de un lado como el otro, pues que tanto de un uso lado muchos como de hombres. otro, Por ejemplo, eso sí que me también. pues tanto de un lado como de otro es una auténtica barbaridad. Porque ya digo, Claro, creo en la libertad de cada uno de hacer lo que quiera y, y de llegar a donde pueda llegar con su esfuerzo y nada más. exactamente, exactamente. Yo además considero que quiero saber de un tema. Tú me puedes busco a quien me pueda hablar de ese tema, del especialista en ese tema. Me da igual que seas hombre o que seas mujer, ¿qué más me da a mí? Pero no, ocurre, es así, es así. De hecho, en el Ministerio de Igualdad de nuestra ministra creo que no No hay había... ni un No. hombre, no hay Entonces, ni uno. si ya de por sí está dando ese ejemplo de igualdad, pues apaga y vámonos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, es que ese ministerio, en fin. Eso es la igualdad para ella. De ese ministerio no quiero ni acordarme. Bueno, otro tema curioso también con el feminismo radical que hay ahora es, por ejemplo, que salen en defensa de las mujeres, pero de ciertas mujeres, porque hay otras a las que este tema no se trata. Yo que trabajo con prostitutas víctimas de trata, además de los dos lados, hay hombres y mujeres, pero este tema como que las prostitutas, la trata, yo no he oído. Después otro es el tema de las mujeres en países musulmanes. Por ejemplo, parece que siempre estamos criticando a países como el nuestro, o otros países europeos o Estados Unidos, que tienen unos derechos, ¿vale? Que nos faltan cosas, pero hay también que ver lo que hemos conseguido. En cambio, ¿cuántos países hay que no llegan, que no tienen nada absolutamente y no se les critica, no se dice nada de ellos? Y por ejemplo, aquí en España ahora pasa, yo soy cristiana y me dice, no, es que tu Dios es machista, porque a las mujeres sostiene no sé qué. Y en cambio tú dices, mire, se apoya el Islam, que sí que es una religión muy liberal. No sé, quiero decir, tú lees el Corán, te informas de la Sharia y todas estas cosas y no hace falta más para ver las cosas. Y este tema no se trata, como que no son mujeres lo que hay ahí, no sé. Tú lo tratas también en tu libro, esto, lo dices. Sí, sí. Sí, porque es que lo del Islam al final siempre incluso lo pretenden blanquear diciendo que es que el que actúa mal con la bandera del Islam es porque lo está interpretando mal, ¿no? Claro, Y todo lo contrario, ¿eh? Pero bueno, es que esto no solo vaya de esa discriminación a esas otras mujeres que no son de su cuerda, o sea, a esas otras mujeres musulmanas o de otro país, sino también a las propias mujeres españolas que no piensan igual que ellas. exacto. Un ejemplo, aquí en Málaga, hace, si no me equivoco, 3, 4 años, en la manifestación del 8M, del Día de la Mujer, que me acuerdo que vi actos de auténtica violencia por parte de muchas que estaban ahí en primera fila. Recuerdo que acudió a la manifestación
una concejal del Ayuntamiento de Málaga, que es en este caso es del Partido Popular, y como se presentó allí una mujer que para ellos era de derecha, las propias mujeres de la manifestación le pegaron. O sea, se tuvo que proteger a esa concejal del Partido Popular para que no la agredieran las propias mujeres que estaban haciendo una manifestación en pro de las mujeres y contra la violencia contra ellas, ¿no? En fin, se metieron Sí. entraron en Bueno, una... hoy yo ya ni soy mujer, diciendo las cosas que estoy... Bueno, tú eres facha, ya te lo digo yo soy facha también, y yo ya ni soy mujer, tú ya no sé ni qué eres. Pero, bien, claro, porque no está, porque el diferente, y eso se trata en todas las cosas, ¿eh? Sí. Pasa hasta con, mira, por ejemplo, con homosexuales o con personas negras, que dices, mira, fíjate, el caso de, hay un señor africano subsahariano que es mantero que va por las listas de Podemos, ese es guay. Pero el mismo africano negro que es inmigrante igual que el otro, está por Vox, ese ya no es negro, ni es africano, ni es nada de lo que se le parezca, porque no tiene el mismo discurso. Entonces uno ya deja de ser, quiero decir, uno es mujeres, hombres, homosexuales, negro es blanco, según sigas el discurso que te marca. Exacto. Uno es digno de protección siempre y cuando Cumplas tenga esos su... estándares. Si no, Exactamente. no... Recuerdo que el día este del que te hablo de la manifestación feminista del 8M, incluso una tienda de Victoria's Secret que hay en el centro tuvo que cerrar porque directamente se metían dentro a romper los escaparates y las cosas porque, bueno, decían que era... que no, yo no sé ni cómo llamarlo, al absurdo, ¿no? Que maltrataba a la mujer también, porque por las tallas, por tal, de que las discriminaba, en fin. Recuerdo además de que ese día era solo una semana antes de Semana Santa y estaban montando unas gradas y se subieron a un grupo de mujeres allí a la grada para gritar y tal, y el vigilante de seguridad subió a advertirles de que todavía no estaba bien montada y que se había visto por debajo que la estructura estaba empezando a ceder, porque subieron unas 100 o 150 mujeres, ¿no? Y claro, fue avisarles de que estaban corriendo Claro. un riesgo grave porque además se subieron a una altura que podía ser de 5 o 6 metros. Uf. Pues cuando este hombre fue a advertirles de que se tenían que bajar porque se iban a caer, lo tomaron como que les estaban prohibiendo su derecho y tal, y le pegaron también al vigilante. Es que, ya digo, fue una cosa alucinante, ¿no? Es que era todo... Es surrealista, ¿eh? Es surrealista. Cuando uno lo piensa, dice, esto es surrealista. La violencia no es propiedad de nadie y cualquier persona puede ejercerla, sea lo que sea. Pero es que el problema es que todo, en todo el mundo ahora mismo se está politizando y radicalizando todos estos temas. Ese es el problema. Que en vez de encontrar puntos de encuentro, nunca me valga la redundancia, estamos para separar y poner en los extremos y fomentar el odio de cualquier tipo. Da lo mismo. Sí. Por lo que hemos dicho antes, porque hay sectores de la política que entienden que ese es su caladero de votos, que les conviene ese tipo de tensión porque es donde ellos se hacen fuertes y donde pueden lanzar esas consignas simplistas que hacen que, bueno, que la gente apueste por ellos. Porque de otra manera quizás esos grupos políticos no tendrían ningún tipo de apoyo. Pues ahora estamos llegando al final y he dejado para el final un tema también que es duro y voy a hacer lo que nunca hice, que es leer el principio de tu libro para situar a la gente en este último tema y como resumen, porque tú empiezas así tu libro, que empieza ya fuerte, para que la gente es como un poco de resumen de lo que hemos estado aquí hablando, pero en la voz de tu personaje. No sé si este será el día más triste de mi vida, el más largo o el más importante, pero lo que sí es seguro es que será el último. Esta misma noche, cuando los vecinos del edificio donde he vivido durante los últimos 6 meses apaguen las luces y se hayan ido a la cama,
Abriré la caja fuerte que hay dentro de mi armario, sacaré mi HK Compact de su funda, me la pondré en la sien y apretaré el gatillo. Se acabó. He decidido que no voy a seguir con esta vida. ¿Por qué? La respuesta es simple, porque ya no puedo más. He llegado al límite de lo que soy capaz de resistir, pero sobre todo porque soy consciente de que mi situación nunca va a mejorar. Es muy probable que nadie entienda lo que voy a hacer, pero antes de juzgarme, quizá deberían ponerse en mi pellejo. Me separé hace poco más de 3 años y desde entonces solo puedo ver a mi hijo cada 2 semanas. Justo el tiempo que un señor que no me conoce y que no sabe nada sobre mí ha plasmado en una sentencia judicial. Por si fuera poco, la cantidad de dinero que debo pagar cada mes es abusiva, teniendo en cuenta que una vez que la he satisfecho, ni siquiera puedo hacer frente a los gastos corrientes de una casa. Esta realmente es la situación que viven muchos hombres en nuestro país actualmente. Y el tema es el suicidio también. Este hombre decide que ya no puede más. Y hay una frase, porque tu personaje es policía, y hay una frase que a mí me parece durísima, que dice que ser policía me asegura una muerte rápida e indolora. No todo el mundo tiene una pistola. Esa me ha tocado el corazón, además, claro, estoy con este tema, tengo muchos amigos policías y este tema me tocó, esta frase me llegó mucho al corazón porque es dura. Por desgracia, como hemos dicho antes, hay muchas personas que se separan, que viven una situación muy injusta, porque además del daño anímico se quedan sin nada. Y lo normal es que en otro tipo de situaciones, cuando cuando vivimos o sufrimos una situación injusta, uno pueda hacer algo, ¿no? Pedir ayuda o poner una denuncia, que alguien te ampare o te auxilie de alguna manera. Pero en este caso, imagínate lo que ocurre cuando esa situación es injusta, además estás en ella con la ley de la parte, con la ley en tu contra, ¿no? Que no, en el libro trato de plasmar que esa persona, pues antes de llegar a ese punto extremo, pues ha solicitado ayuda, ha solicitado incluso, bueno, no solo ayuda del juzgado que se refleja en una entrevista con el juez que le impone esa condena, ¿no? Como yo lo llamo, más que sentencia, ¿no? Sí. Sino que va a medios de comunicación, intenta hablar con alguien, hay asociaciones, y no hay nada, ni nadie absolutamente que le pueda ayudar. Entonces, cuando te ven en esa situación, bueno, pues quizá hay personas que se ven más fuertes o tienen unas condiciones que les permite salir de eso con cierta airosidad, pero otras no. Y sobre todo porque, como bien dice la página primera del libro, nunca va a cambiar su situación, o si cambia es dentro de muchos años, ¿no? Exacto. Y lo que hablábamos también al principio, de que cualquier condenado por cualquier delito puede rehacer su vida mucho antes que una persona que se haya separado y tenga hijos. El dato que daba también al final del libro Sí. es el que dice que en el año, creo que fue 2017, se suicidaron en España 3.679 personas, y un 75% de esas personas, que son 2.718, eran hombres. Por supuesto, de los 2.700 y pico hombres no se han suicidado por este motivo, ¿no? Esto, como todo, es multifactorial. Pero hay un bufete de abogados que se dedica a defender a hombres en esta situación, que calculó, la verdad es que no me preguntes cómo, porque no sé muy bien cómo lo hicieron, ¿no? Pero calculó que entre 400 y 600 hombres de los que se suicidan lo hacen por la aplicación directa o indirecta de estas leyes, ¿no? En cuanto a la separación o la ley de violencia de género. Entonces, yéndonos al número mínimo, estamos hablando de 400 personas. O Sí. sea, si todas estas leyes las estamos sacando al terreno de juego para evitar la muerte de 50 mujeres cada año, creemos que lo estamos haciendo bien
si lo que estamos provocando es la muerte de 8 veces más gente, 8 veces más personas, que serían 400 personas? Yo creo que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, lo que quería dejar también claro en el libro es que todas las situaciones, o casi todas las situaciones que se plasman en la historia, son reales. Evidentemente no todo me ha ocurrido a mí, pero casi todo lo he cogido de amigos, familiares, conocidos y cosas que he oído por ahí, ¿no? Que son realidad, que es que no es que me lo esté inventando, llevándolo al extremo para pretender argumentar mejor mi historia y darle al final... no, para nada es así, sino que es todo lo contrario. Ojalá no fuese de esa manera, pero todo lo que se cuenta, o casi todo, es real. Y respecto a la frase que decías de la pistola, en los cuerpos y fuerzas de seguridad se da una tasa mayor de suicidio que entre el resto de la Sí. población. No sé si era aproximadamente un 50 o un 60% más. Es Sí. mayor esa tasa, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con eso, bueno, tienen la disponibilidad, la posibilidad de hacer uso de un arma de fuego, que claro, una persona que decida hacer algo contra su propia vida, bueno, pues evidentemente ha tomado una decisión muy importante, pero otro aspecto importante es el cómo hacerlo, ¿no? Que también es un freno importante al llevar a cabo el hecho, ¿no? Y como decías, pues es cierto que el tener un arma pues te facilita mucho las cosas. Por supuesto, solo el simple hecho de tener un arma no es indicativo únicamente, no es lo que explica únicamente esa mayor tasa, ¿no? Hay muchos más factores. Bueno, pues la policía pues, en su día a día sufre una serie de tensiones que otros muchos trabajos no tienen, están en el punto de mira de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el uso del arma, el tener acceso a un arma de fuego, es algo que es importantísimo respecto a esto. No, además, a mí lo que me llamó la atención de esta frase es el tono en el que está, el tono, porque él es, bueno, tú eres policía, él es policía, el tono en el que está escrito, como no dándole importancia, quiero decir, yo veo, claro, uno ve más allá de esta frase, pero el personaje es como que no le da importancia a ese hecho. De, bueno, como soy policía, tengo una muerte rápida e indolora. De hecho, Y sí, para mucha gente el tener esa facilidad pues es una especie de liberación. sí. Y es que el Pero bueno, suicidio es también como ve el policía el arma, porque a lo mejor yo si tengo que utilizar un arma, como no la utilizo, no la utilizo todos los días, no la utilizo nunca, no he utilizado nunca un arma, con lo cual el pensar en tener un arma, no voy a decir yo esto, ni pensar esto, porque no sé usarla. Pero, quiero decir, esta frase un policía la puede decir porque la tiene en la mano, quiero decir, la manejáis todos los días. sí, sí, claro, lo normaliza por Está completo, normalizado el uso del arma. no es ningún objeto extraordinario ni ajeno al Exactamente. día a día, evidentemente. Así es, eso es. Y además, mira, diciendo de la frase, ya para terminar, cuando él pedía ayuda, esa frase de es tu problema, esa es durísima. Y es la realidad, que es que al final, es que siempre, sobre esto siempre uno oye cosas, ¿no? Antes de que le pase, realmente, siempre pues habla con eso, un amigo, alguien que le ha pasado. Yo recuerdo que hace años yo pensaba, pero eso no puede ser así, no puede ser tan exagerado, ¿no? Porque hay gente que habla y me cuenta cosas que son auténticas barbaridades, ¿no? Pero hasta que te pasa, no te das cuenta de lo increíble que puede llegar a ser. Pues ya digo, es que se da la circunstancia de que, por ejemplo, existen pensiones de alimentos mínimas, de una cantidad mínima, aunque una persona no tenga trabajo. Tiene que pagar una cantidad mínima que creo que era legalmente no existe una cantidad, pero ningún juzgado impone menos de 150 euros
a una persona, estamos hablando de una persona que ya digo, que no tenga ningún ingreso. Ten en cuenta, cuando yo he visto los pocos casos que he visto en los que se da al revés, en el caso de cuando se le impone a una mujer, no existe ninguna cantidad mínima. En fin, hay casos, hay cosas, y además resulta que si no pagas esa pensión de alimentos, ahora se ha convertido además en un delito también. Sí. Y además estamos hablando ya también de que lo quieren meter como maltrato psicológico a través de la economía, en fin, agravarlo aún más, ¿no? Y por no hablar, pues eso, del tema de que te quedas sin casa, no puedes ver a los niños, pero todo dentro de una circunstancia que tú dices, bueno, no puede ser tan grave, ¿no? Porque luego ahí yo estoy en la directiva de la Asociación Custodia Compartida Málaga, que desde aquí les mando un saludo, que hacen un trabajo enorme, y escuchas a gente que llega a la asociación contando casos que tú dices, bueno, pero ¿cómo se puede llegar a esto, no? Gente que, como tú hablabas de tu conocido, que lleva un año sin ver a sus hijos, pero hay gente que lleva mucho más tiempo, ¿no? O que le han mal metido a los hijos en contra de ellos y luego no quieren verlos, y en fin, que es una situación en la que al final mucha gente se queda años colgando de ese hilo que no sabe bien cómo acabar, y a muchas personas le acaba afectando mucho psicológicamente, y por desgracia, en algunos casos, pues acaban pues, en estos extremos, decidiendo acabar con su vida. No, sí, yo además no es que tenga un conocido, es que conozco más casos y todos son acusados de lo mismo y con las mismas medidas. Por desgracia, es así. Pues Antonio, hemos llegado al final. Quiero darte las gracias, una por concederme la entrevista y dos por escribir un libro tan valiente. Y de un tema que es duro, pero que es necesario conocer. Y tener la valentía hoy aquí de querer hablar conmigo de este tema y de que se conozca. Entonces, eso te lo quiero agradecer mucho, y que des voz, como hacemos nosotras, a los que no tienen voz o a los que no se les escucha. La gente, yo le digo que si quiere conocer más, lea tu libro, porque ahí vienen más cosas, vienen más explicaciones que en una entrevista no se puede hacer. Pero antes de criticar, antes de hablar, antes de juzgar, que nos informemos, que averigüemos la realidad que están viviendo otras personas en este país y fuera de este país. Es así. Entonces, gracias. Gracias a ti. Y bueno, por habernos acompañado. Y a vosotros os espero en la próxima entrevista de la Asociación Capernaum. Adiós.